una... Sí, profe, no se le escucha nada. Profesor, ¿no se escucha? Profe, tiene que darle conectar con el audio. Qué pena, muchachos. No sé por qué a rato se me desactiva el audio. Bien, entonces les decía que el ciclo for es una estructura repetitiva o nosotros la conocemos como una estructura repetitiva. ¿Y qué es lo que hace? Él repite una serie de instrucciones hasta que se cumpla una condición. Imagínense, y se lo pongo muy sencillo para que me lo entiendan de una. Imagínense que yo le digo a usted, está parado, qué sé yo, en una esquina y le digo, vaya caminando hasta la otra esquina. Entonces, eso es muy sencillo. ¿Usted qué empieza a hacer? Usted empieza a caminar. La instrucción, ¿cuál es? Caminar. La repite hasta tanto, hasta que usted llegue a la esquina, ¿cierto? O se la cambio para hacerlo mejor y más entendible. Vaya a la otra esquina dando pasos de uno en uno, ¿cierto? Entonces, usted va a ir yendo de uno en uno hasta llegar hasta la otra esquina. ¿Y por qué les estoy diciendo esto? Porque el ciclo for tiene tres partes fundamentales. ¿Y cuáles son? El valor inicial, el valor final y el valor en el cual yo voy a incrementar. ¿Y eso qué significa? Que el valor inicial es donde yo empiezo a contar. Normalmente, si voy ascendiendo o si voy incrementando, este valor va a ser el 0. El valor final, digamos que es el tope en donde yo voy a hacer. Entonces, lo que yo le voy a decir es, haga 15 veces tal acción. O mejor dicho, se la voy a poner todavía más fácil. Le voy a decir, diga 15 veces hola. Entonces, yo empiezo a contar desde 0 hasta dónde, hasta 15, y voy a contar de uno en uno, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hace el ciclo? En el momento en que yo entre al ciclo, esta variable igual a 0 se inicializa y yo empiezo y vengo a esta parte. Hago el proceso. El proceso yo le dije que era decir 15 veces hola. Entonces yo digo ahí, hola. Me salgo de aquí y vuelvo acá. Cuando vuelvo acá, la variable que llega al conteo, que en este caso va a ser i, según esto se incrementa en cuánto. Dice i hágalo igual a lo que había en i más 1. Si la i antes costaba 0 y yo le sumo 1, ahora i vale 1, ¿cierto? Es decir que me hago la pregunta, ¿i es menor que 15? O sea, 1 es menor que 15, sí. Otra vez vuelvo y realizo el proceso. O sea que digo otra vez, hola. Subo otra vez el contador aquí, que en este caso es i, o sea que i ahora vale 2. ¿2 es menor que 15? Sí. Como 2 es menor que 15, vuelvo a hacerlo. Y así sucesivamente. Cuando llego a las 15, ¿15 es igual a 15? Sí. En ese momento, como le puse solamente el igual, salto, es decir, no vuelvo a realizar el proceso, sino que sencillamente ya me salgo. Eso es un ciclo for. ¿Se entiende, muchachos? Sí, señor. Clarito, clarito. Ok. Entonces, eso es lo que hace el ciclo for. Entonces, siguiendo, íbamos aquí en esta parte. Yo monto un for de 0 hasta cuánto. Hasta saber cuántos números tiene qué cosa. Esta identificación. En este caso, ¿cuántos tengo aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Quiere decir que esta función que tengo aquí me va a retornar ¿cuánto? 8, ¿cierto? Entonces digo, voy de 0 menor que 8. ¿Y por qué menor que 8?
yo siempre hago la misma aclaración. Nosotros empezamos a contar desde 0. O sea que en la posición 0 ya yo empecé a contar. Si voy de 0 hasta menor que 8, quiere decir que voy a contar de 0 a 7. Y de 0 a 7, ¿cuántos dígitos hay? Hay 8 dígitos, ¿de acuerdo? Entonces, para que ustedes lo tengan en cuenta. Y aquí lo que voy a hacer con esta partecita que tengo aquí es que voy a leer todas las posiciones de la memoria. ¿Qué quiere decir? Que ya yo sé que tiene 8, ¿cierto? Entonces leo la primera posición. ¿Cuál es la primera posición? Me va a devolver la letra C. La segunda me va a devolver el número 1. La siguiente, la 2. La siguiente, la F. La D, el 6, el 0 y el E. Uno tras de otro, ¿de acuerdo? Entonces eso es lo que estoy haciendo en esta línea de aquí. Y luego de eso, cojo y la imprimo en el puerto serie. Y luego termino de leer esa tarjeta. Muchachos, ¿hay alguna inquietud hasta este momento? ¿Sí o no? ¿O vamos súper claros? Claro, profesor. Bien, entonces, esto ya lo veremos ya, como les digo, cuando lleguemos nosotros, cuando lleguemos nosotros en la práctica, vamos a llegar a implementar esto, ¿de acuerdo? Haremos esta primera práctica sencillita y luego yo lo que les hago es darle una situación y ustedes la adaptan a lo que yo les estoy pidiendo, ¿vale? Bien, antes de que finalicemos, quería explicarles dos temitas adicionales. Uno de esos temitas, que yo estoy seguro que todavía no los han dado con el profe Javier, es lo que tiene que ver con los arrays o los vectores, que en la clase pasada se los mencionaba un poco. Los arrays o vectores son arreglos de datos de manera unidimensional. ¿Eso qué quiere decir? Que yo puedo guardar en una fila, en una sola fila que tiene muchas columnas, ¿de acuerdo? Y yo puedo guardar dentro de ellos el mismo tipo de datos dentro de ellos, por así decirlo. Es una variable que internamente tiene, por ejemplo, varias variables guardadas. En ese caso, por ejemplo, yo aquí creé un vector que se llama myPins y de ese vector tiene ¿cuántos datos guardados? Tiene 5 datos guardados, el 2, el 4, el 8, el 3 y el 6. Siempre que nosotros hablemos de los vectores, vamos a hablar entonces de posiciones de memoria. Este que está aquí es la posición 0, la posición 1, la posición 2, la posición 3 y la posición 4. ¿Qué quiere decir? Siempre el índice de un vector va a empezar en 0. Es importante mencionar que todo empieza siempre en 0, porque el 0 siempre existe, ¿de acuerdo? Entonces, se utilizan mucho en programación. Yo, por ejemplo, soy amante a los vectores. Me gustan muchísimo. Entonces, este código que nosotros tenemos aquí es el código, por ejemplo, para nosotros detectar si una persona está autorizada para entrar a un determinado lugar. Es decir, es un control de acceso. No sé si ustedes quieren que lo expliquemos o ustedes lo leen más tarde. Profesor, explicarlo. Profe, explíquelo, sí. Sí, es mejor explicarlo ya porque lo entiendo uno mejor. Listo. Aquí vamos a repetir mucho del código anterior que vimos, ¿de acuerdo? Entonces, primera línea, estas dos líneas que tenemos aquí, primeras dos líneas, incluir librerías. La siguiente es definir dónde voy a conectarlo, dónde voy a conectar el lector. La siguiente es crear el objeto, es decir, para que responda el lector a esa función. Aquí lo mismo que hicimos antes, iniciamos la comunicación serial, iniciamos la comunicación SPI, iniciamos la tarjeta para que empiece a funcionar y aquí le saco al usuario en esta línea
un pequeño mensaje que le digo control de acceso, para que sepa qué está pasando, ¿cierto? Eso que tengo aquí, entre el void setup y el void loop, es una parte que nosotros la conocemos como la parte declarativa del programa. ¿Qué significa la parte declarativa del programa? Significa que es allí donde yo debo de declarar las variables que voy a utilizar. En ese orden de ideas, yo aquí estoy declarando varias cosas. Creo un vector que se llama actual UID de 4 posiciones. Creo un vector. Yo les dije que cuando yo creaba un vector, yo podía guardar dentro de una variable otras variables, ¿cierto? Entonces, mire lo que estoy haciendo aquí. ¿Se acuerdan de esto que les mostré aquí? ¿Cierto? Que era el ID de cada tarjeta. Entonces, como es el ID de cada tarjeta, entonces, ¿qué va a pasar aquí? Como es un control de acceso, entonces yo le voy a decir cuáles son los IDs que tienen derecho o privilegio a entrar. ¿Qué quiere decir? Que si yo leo ese ID de la persona, yo le abro la puerta. Palabras más, palabras menos. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy haciendo aquí? Aquí lo que estoy haciendo es decirle cuáles son los IDs de esas tarjetas que están autorizadas para entrar, ¿cierto? Y empieza entonces el asunto aquí. Y mire lo que me dice. Ya ahora sí entro el void loop. Esto no lo ve el usuario, esto es propio del programa. No lo toca para absolutamente nada el usuario. Y aquí ya entro al void loop y me pregunto, ¿hay alguna tarjeta? Lo mismo que ya les había explicado. ¿Hay alguna tarjeta? En el caso que sí haya una tarjeta, digo yo, bueno, la leo. Y lo siguiente que voy a hacer con este bloque de información es leer todos los códigos de esa tarjeta, ¿de acuerdo? Y los voy a guardar ¿dónde? Los voy a guardar en ese vector que tengo aquí que se llama actual UID. ¿Qué quiere decir? Que yo lo que estoy haciendo es leer cada uno de los códigos de esto y guardarlos en un vector. Es decir, que yo tengo ahora dos vectores como estos que tengo aquí. Uno que es el que leí y otro es el que tiene la información que pueda accesar. Entonces, cuando ya tengo los códigos, cuando ya he leído el código, lo siguiente que hago es esto que está aquí, se llama una función. ¿Una función qué es? Una función es un fragmento de código especializado que siempre se va a repetir. Entonces, él le envía a la función algo que se llama el ID leído y el del usuario 1. Normalmente me imagino que Javier le dijo a ustedes que nosotros no podíamos escribir nada por fuera del void loop, a excepción de que nosotros hiciéramos una función. Entonces, aquí yo creo la función por afuera del void loop, que es una función booleana, es decir, me devuelve si es verdadero o falso. Y yo recibo esos vectores en otros vectores y le digo array 1 y array 2. ¿Qué es lo que hago? Comparo la posición 0 del vector, o sea, comparo esta posición con la posición que yo leí. Si son iguales, maravilloso. Si son diferentes, retorno falso. ¿De acuerdo? Entonces, aquí estoy preguntando, ¿son iguales? Si son si son diferentes, retorno falso. Si no, retorno verdadero. Entonces, si son iguales, todas las posiciones y las 4 posiciones que leí son iguales a las 4 posiciones que yo tengo guardadas, entonces él me dice verdadero. Y mire que aquí está. Si esto es verdadero, entonces voy a decir acceso concedido. Como tengo 2 clientes, entonces esto me toca hacerlo para el cliente 1 y me toca hacerlo también para el cliente 2. Y si tuviera 100 clientes, tendría que hacerlo para los 100 clientes, comparar con toda la base de datos para ver si sí o si no. Si no se cumple ninguna de esas condiciones, pues sencillamente yo le digo a esa persona acceso denegado.
Y aquí terminamos entonces de leer la tarjeta. Bueno, muchachos, esto era lo que para el día de hoy tenía para compartirles con respecto al protocolo de comunicación I2C, con respecto a la lectura de RFID. Me cruzaron los cables. Quisiera saber si de momento hay una duda, algún comentario que quieran realizar. Yo sé que esto se va a ver mejor cuando volvamos y podamos hacer la práctica, ¿sí? Pero pues necesito como irles explicando para que ustedes ya tengan como una idea de cómo se hace. Y es que no he encontrado, pensé hacerlo simulado, pero es que no he encontrado algo que me tenga las tarjetas de RFID para poder Profe, simular. pues yo le quería preguntar que si cuando estemos allá, usted nos hace una retroalimentación más o menos. Ah, sí, claro. Toca de nuevo tomar el código y volver a explicarlo y volver a implementarlo. Sí, eso toca así, sino que es para que vayamos avanzando, porque si no, no vamos a hacer nada. Y como les digo, es que no he conseguido Sí, claro. algo que me simule el I2C. Bueno, el I2C sí, pero estas tarjetas no lo he conseguido, porque si no se lo diera para simulación. Pero pues si ustedes se dan cuenta, este tipo de aplicaciones ya lleva un código de programación un tanto más avanzadito. Es un poquito de ir más allá de prender un LED o algo por el estilo, sino que ya hay más en juego, ¿no? Entonces, eso como para que lo tengan un poquito en cuenta, pero se puede manejar, porque son muchas adaptaciones de código. Es más o menos entenderle cómo funciona el código para uno irle haciendo las modificaciones necesarias, ¿sí? Entonces, por eso no se preocupen que cuando lleguemos, en nombre de Dios, vamos a poder entonces hacer la retroalimentación y empezar a hacer el montaje en físico. Porque en última eso es lo más importante, montarlo en físico, ver cómo funciona, cómo cambian las variables y ahí le vamos haciendo, ¿de acuerdo? No sé si tienen otro comentario, alguna duda, inquietud. Listo, profesor. Profesor, usted así como ve las cosas, ¿usted cómo la ve que podamos, qué día podamos entrar? No, eso es muy variable porque pues como no nos han dicho